Hola, bienvenido a Vente. Un espacio para todos los que alguna vez quisimos tener en un solo lugar las distintas versiones de la realidad. En nuestro conversatorio invitamos profesionales y amigos para explorar con ellos otros puntos de vista y así construyas tu propia verdad. Hola, bienvenidos a nuestro cuarto episodio. Hoy vamos a hablar sobre la muerte. Y para eso invitamos al doctor Juan David Osorio, especialista en cuidados al final de la vida. Él nos va a contar un poco sobre su historia, su concepto del espíritu en la medicina convencional, la muerte como el final de su camino y el de todos nosotros, y cómo podemos afrontarla y hablar de ella. Cómo la muerte va más allá de un cuerpo que muere, y cómo es el papel del médico y la relación con su paciente frente a esta. Abrimos la puerta además para hablar un poco de voluntad anticipada, consentimiento informado, distanasia y eutanasia en nuestro país. Bueno, entonces creo que lo primero es preguntarle a nuestro invitado quién es, que nos cuente un poco sobre su papel como médico y como ser humano. Bueno, es una pregunta muy compleja. Yo creo que es de las preguntas más complejas que le pueden hacer a uno y es de las que le hacen en las entrevistas. ¿Quién es usted? Y es una pregunta que tiene múltiples respuestas. Uno es un ser humano, un miembro de una familia, con unos orígenes, un papá y una mamá que no tienen nada que ver con la medicina, pero que me apoyaron en el proceso de formación de la medicina hasta que me gradué en la Universidad del CES. Y hay una cosa muy particular y es que en el proceso de vida, inmediatamente yo terminé el rural, me salió trabajo en la universidad como docente de semiología. Y mientras estaba haciendo la docencia de semiología, apareció uno de los programas domiciliarios de la ciudad que me dijo, vea, hay una vacante para que usted aborde y se encargue de un grupo de pacientes con enfermedades crónicas y terminales, específicamente terminales. Yo en ese momento tenía la idea de hacer especialización en el mismo tema y en la misma área, pero no tenía como afán, porque uno recién graduado, yo soy de los que pienso que la profesión hay que gozarla y la medicina general es muy bonita y hay mucho que hacer. Entonces seguí haciendo eso, me dediqué ahí, estuve 3 años en esa área y posteriormente empezaron a aparecer caminos, vea, que hay en la UBA un posgrado interdisciplinario en cuidado paliativo y después a los 4 o 5 años que salió la especialización de fin de vida en otra universidad. Entonces era una particularidad que me llamaba mucho la atención que yo no me salí del área, pero todo en el camino me iban causando a que debía dedicarme exclusivamente a pacientes en condición de enfermedad terminal y condición de fin de vida. Pero además de eso, pues yo soy un miembro de una familia, como lo dije al principio. Yo tengo esposa, tengo 3 enanos, 14, 10 y 4. Actualmente me dedico a la consulta domiciliaria de fin de vida. Antes estuve en institución y estuve en el área de la docencia, pero ya me desvinculé de ese cuento y yo creo que ya va pasando una época donde uno empieza a coger un rumbo más hacia el bienestar, la tranquilidad y lo que uno podría llamar un equilibrio en la condición sociocultural, laboral, económica, familiar, y que no ve la necesidad de ingresar mucho, pero por lo menos tener más tiempo para uno y para la familia, y que es lo que me permite el estar solamente en consulta en este momento, acompañando a aquellas personas que están en el proceso de fin de vida cercanas a la muerte y a sus familias en los procesos de duelo, con el adicional de que los hijos han visto como yo he hecho durante estos 18 años todas estas actividades, entonces han ido como creciendo en función del tema de la muerte, el fin de vida y hablar de eso con tranquilidad y naturalidad en la casa, hablar de los muertos de la familia en la casa, contar la historia de ellos en la casa, preguntarnos, bueno, y si tú no estás, ¿qué? Y si nosotros llegamos a faltar, ¿qué? Y poder conversar cosas que en familia son tan complejas, puesto que la cultura nuestra se ha ido alejando paulatinamente del tema de la muerte con una excusa que no tiene justificación, es que no somos cultura de muerte, lo cual es completamente falso. Porque de entrada pues somos mortales, pero nosotros llevamos más de medio siglo inmersos en una condición sociopolítica violenta muy fuerte, con una cantidad de muertos por efecto de esto, y desde hace aproximadamente 35 años con el tema del narcotráfico hemos aportado muchos más muertos con las guerrillas actualmente, con las bandas, con los problemas de las fronteras invisibles y
situaciones sociales tan complejas, hemos sido una cultura que ha estado embebida en el tema de la muerte y muerte violenta en el día a día. Entonces, cuando decimos nosotros que no estamos culturizados o que no estamos en una cultura con la muerte, creo yo que estamos completamente equivocados y lo que estamos es intentando negar la realidad a la cual pertenecemos y que somos un país sumamente violento con un índice de mortalidad muy alto y que nos invita día tras día a pensar que tranquilamente nosotros podemos ser los próximos en morir a manos o de la delincuencia o de la insurgencia o de los grupos al margen de la ley o de los propios de la ley por una bala perdida o por un enfrentamiento en algún sitio de la ciudad o por cualquier razón. Y además de eso, por las condiciones propias de la enfermedad, el envejecer y el morir, es que obviamente estamos abocados a eso porque somos mortales eminentemente y somos finitos. Entonces, ¿qué soy? Yo soy una multiplicidad de cosas que se han ido mezclando y me han ido estructurando y desestructurando y construyendo y deconstruyendo hasta llegar al punto de haber aprendido la medicina, haber aprendido algo de la psicología, haber aprendido algo de humanidades, algo de las ciencias, que me permite usar todo eso como una mezcla que me da las herramientas para ayudar a los otros a que encuentren las propias para poder morir. Por ende, decir uno que es solamente médico y que solamente se dedica a la medicina, creería yo que estaría uno lejano a la realidad, porque el que se dedica exclusivamente a ser médico, la medicina contemporánea lo desvincula de una triada que nos conforma y es cuerpo, soma, mente, psique, alma, neuma. El que no crea en la parte espiritual o etérea, pues simplemente lo circunscribe a cuerpo y mente. Pero la medicina nos forma para tratar generalmente cuerpos, la medicina contemporánea especializada y subespecializada para disecarnos cada vez más y seccionarnos a un corazón que va donde el cardiólogo, a un riñón que va donde el nefrólogo, a un hígado que va donde el hepatólogo, a un neurólogo que va donde a un cerebro que va donde el neurólogo, pero en última instancia, ¿quién es el dueño de ese montón de órganos que está padeciendo una enfermedad que tiene un compromiso físico, pero que también tiene un impacto psicoemocional y espiritual grande y una repercusión familiar, social, cultural, política y económica? Y gracias a todo lo que uno ha podido ver y aprender, tiene la posibilidad de intentar abordar todo eso y ver que la muerte es más que un cuerpo que se muere y que la muerte va más allá de una condición médica y que la medicina lo ha minimizado, subestimado y que es el momento de nosotros salirnos de ese encuadre en el cual estamos y esa convencionalidad de ver simplemente enfermedades y síndromes cuando tenemos personas con enfermedades y síndromes que requieren un abordaje integral y más allá del mero manejo de las enfermedades, el mero manejo de los síntomas. Entonces yo creo que eso es lo que en este momento soy, más un montón de cosas más pues que lo forman a uno, pero que en última instancia no son relevantes para el que lo escucha, pero que para uno hacen parte de una estructura desestructurada para algunos, muy bien estructurada para algunos otros, y yo creo que consecuente con lo que soy y con lo que pienso y creo. Bueno, Juan, yo creo que recapitulemos un poquito eso que dijiste y que estabas hablando al principio sobre cómo hablas de la muerte con tu familia y pues por ser tu trabajo y todos los días ver pacientes en condiciones terminales, ha sido una conversación muy normalizada en tu casa. Entonces yo creo que esa no es la realidad de la mayoría de familias en nuestro país y creo que es importante que hablemos un poco de cómo empezar esa conversación en la casa, cómo podemos empezar a normalizar la muerte, cómo hablar de la muerte con nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros papás, nuestros hermanos o nuestra pareja. O sea, yo quiero irme incluso un poco más atrás. Pienso yo que es que el tema de la muerte se debe enseñar desde uno, desde la casa. O sea, el primer miembro de la casa, el que va llegando a la casa, hay que contarle que es la muerte, porque todos los miembros de la casa y todos los familiares, tarde o temprano van a morir o él va a morir, y los cercanos se van a morir. Y hay un cuento muy bonito que quiero contarte, y que yo le cuento a los pacientes y a sus familias, y es una historia medieval, donde tres reyes jóvenes, lozanos, aliviados, ataviados de cetro y corona y engalanadas vestiduras se muertan en sus corceles y salen de casa. Y en un cruce de caminos se encuentran con tres esqueletos de tres reyes ya muertos obviamente, con sus trajes ajados, cetros y coronas oxidados y opacados por el tiempo.
Cuando los T-Rayers vivos los ven, los caballos se encabritan, pero no logran tumbarlos, pero se asustan y en ese momento los tres esqueletos desde la parte de abajo les dicen a ellos, lo que ustedes son, nosotros lo fuimos, lo que nosotros somos, ustedes lo serán. El tema de la muerte permanentemente nos están invitando a eso y uno escucha a la gente que dice es que la cultura no educa en la muerte, es que no nos tienen que educar en la muerte, es una responsabilidad individual. Si yo entiendo que soy mortal, debo empezar a pensar en esa realidad mortal e intentar empezar a buscar las herramientas para prepararme para eso. Y en los colegios que están educando, que están formando, que están culturizando, lo mínimo es que además de que los formen en tantas cosas que nos enseñan, es que nos enseñen sobre la muerte porque hace parte del proceso de la vida. Y quien se educa en la muerte aprende a valorar la vida, aprende a disfrutar la vida, aprende a aprovechar la vida. Y se va por lo trascendental y por lo fundamental. Y lo que es eminentemente trivial o sumamente no significativo y muy ligado a lo materialista, va dejando de tener tanto interés y nosotros empezamos a valorar más a quién estamos creciendo, a quién estamos formando y si hay algo espiritual, ese algo que está cogiendo este proceso de vida. Entonces, creería que antes de hablar con esa familia, lo primero es que debemos reevaluar cómo se está educando y cómo se está educando en función de la muerte. En las universidades, no solamente la de nosotros como médicos, ni en la de los psicólogos, se debería hablar de la muerte permanentemente. En pediatría no se habla de la muerte de los niños. En cirugía no se habla de la muerte de los pacientes operados. En ortopedia no se habla de la muerte de los fracturados. En medicina interna se habla de las enfermedades crónicas, pero no se habla de la muerte de estos. Se habla de qué tanto tenemos que hacer para evitar que se muera. Y vemos la muerte como un enemigo y las enfermedades como un obstáculo. Cuando las enfermedades no son buenas ni malas, las enfermedades hacen parte de un proceso normal y natural que la medicina nos permite llevarlas por un tiempo amplio y alargar nuestra expectativa de vida en 30, 40, hasta 50 años y llegar hasta los 100. Entonces, el problema es cómo estamos educando para que cuando yo llego donde un médico y me siento en el consultorio de un médico y me diagnostican por primera vez una hipertensión, una diabetes, un trastorno del colesterol, de los triglicéridos, una enfermedad reumatoidea, una enfermedad pulmonar y cualquiera de las tantas enfermedades que no curamos, porque curamos poco, tratamos mucho y acompañaremos siempre. Es una frase pues que viene de 3 décadas atrás. Si realmente eso es lo que está pasando, entonces, ¿qué estamos haciendo para enseñarle al hipertenso de que en algún momento puede llegar a decir no voy a seguir? Al paciente oncológico que tiene derecho a hacerse una quimioterapia como no, tiene derecho a tratarse un cáncer como no, y no está obligado culturalmente para hacerlo. Eso es una obligación que se generó la sociedad desde el imaginario social y cultural. Y ya la gente no está sentenciada a morir, ya la gente está sentenciada a vivir. Y esa sentencia a la vida hace que la gente se vea obligada a llevar procesos y condiciones de enfermedad que en épocas anteriores tranquilamente serían entendidas o aceptadas. Entonces lo primero es formar, lo segundo es reeducar en el tema y lo tercero es que desde las universidades todos deberíamos entender eso para todos, llevar a la casa la conversación de que cada noche puede ser la última noche y si esta es la última noche, ¿cómo estamos para morir? Y cuando nos exponemos a la realidad de un paciente con enfermedad terminal, uno de los grandes obstáculos es que estamos enfrentándonos a la enfermedad, estamos enfrentándonos a la muerte. Uno no se enfrenta contra la naturaleza. La naturaleza de por sí nos desborda, de por sí está por encima de nuestras posibilidades, por ende no se enfrenta, se afronta. Y yo hablo de la muerte como cuando uno está con Mike Tyson. Si vos te pones a pelear con Mike Tyson, que es un peso pesado, no solo te muerde una oreja, te vuelve un mierdero, porque es un peso pesado. Entonces yo a un peso pesado no me pongo a pelearle, lo invito a tomar cafecito y nos sentamos a conversar y a chismosear de Raimundo y todo el mundo. Y al final de la conversación nos despedimos de la mano y nos vamos en una amistad, no en una enemistad, que es lo que está haciendo el comportamiento contemporáneo y la medicina específicamente en función de las enfermedades crónicas y las enfermedades terminales. Pero si un paciente tiene un cáncer y no se quiere tratar, como yo he visto pacientes en la quinta, sexta década de la vida que dicen no me voy a tratar. ¿Cuál es el problema? El reproche de la sociedad. Es que estamos en una cultura de la vida, tenés que vivir. Vení, yo tengo que vivir hasta que esto se acabe. Yo no estoy obligado a tratarme.
Ah, pero es que te tenés que tratar, ¿no? ¿Quién dijo eso? Eso fue una creación de nosotros desde el convencionalismo social que dijimos, es que la convención es que te tienes que hacer. Ah, sí, pero como buen convencionalismo yo me puedo salir de lo convencional y decir, no estoy de acuerdo y no estoy yendo en contra de nada que sea ni ley natural ni ley divina, porque no es ni ley natural ni ley divina, es una creación de nosotros, es un constructo social, es un constructo de la ciencia, es un constructo de la cultura, pero como constructo de nosotros, nosotros podemos deconstruirlo o destruirlo completamente y decir, no estoy de acuerdo y punto. Es que yo no me voy a llevar como si fuera un alcohólico en un carro, tres peatones por delante, no, me voy a llevar solamente a mí por delante. Ah, y lo que queda a los otros les corresponde. Es que los muertos no tienen responsabilidad. Cuando yo me muero, muero con lo que soy y todo lo que hay para mí muere para mí. Por ende, no tengo responsabilidades. Y si los pacientes entendieran eso, tendrían la posibilidad de decir, pero entonces yo me puedo dejar morir. Sí, claro. ¿Y soy un irresponsable si me dejo morir? No. Tener la posibilidad, son alternativas que tenemos desde la medicina. Y si yo quiero acelerar la muerte, ¿qué? Está dentro de tus posibilidades. Y si la jurisprudencia te lo permite, lo puedes. Y si la quiero demorar, también está dentro de las posibilidades. Y la jurisprudencia y la medicina te lo permiten. Entonces, si quieres llegar a los 103 años, 104, 105, pues ánimo. En 30 años vamos a llegar a los 120. Ánimo. Pero si no quiero, ¿por qué tengo que llegar? Y si no quiero tratarme un cáncer, si no quiero tratarme una enfermedad cardíaca avanzada, una enfermedad de hígado, riñón, pulmón, cerebro, no estoy obligado a hacerlo. Estoy obligado a intentar, y escúchame la palabra que estoy usando, a intentar entender, a intentar aceptar, a intentar tolerar y a intentar vivir. Pero si no me siento en capacidad y me da la opción de salir más rápidamente, si la mitad del mundo no está de acuerdo con eso, la otra mitad sí está de acuerdo, pero no tienen que estar de acuerdo conmigo. Si la jurisprudencia apoya, hágalo. Si la moral no la apoya, pues usted verá si se pone en paz con su moral o no. O si se cuestiona con su moral y hace muchas cosas. Entonces, si lo hablamos con los pacientes, el paciente dice, listo, oncólogo, no me va a tratar el cáncer. Pero usted me va a acompañar. Ah, no, mija, es que si usted no se trata el cáncer, a mí me formaron para tratar cáncer. Entonces, chao, que le vaya muy bien. Esa es la puerta de salida. Pues no sé, yo la verdad, Juan, también creo que es muy difícil uno estar ante un proceso de enfermedad y simplemente decidir morir o decidir que la muerte sea tu opción terapéutica, por así decirlo. O sea, como que escoger entre tu tratamiento y la muerte para mí es como algo que va en contra del instinto de supervivencia del ser humano. Y es que realmente yo creo que no nos enseñan lo suficiente desde la medicina convencional, sin importar la facultad en la que hayas estudiado tu pregrado, a acompañar en la forma práctica, a tener esas herramientas para saber qué hacer cuando nos enfrentamos a un paciente en condición terminal, en condición en la que nuestra área de experticia, siendo médicos generales o especialistas o subespecialistas, ya no hay una opción curativa para este paciente. Entonces yo creo que sí, nos hablan de que como médicos debemos acompañar y debemos estar ahí para nuestros pacientes, pero simplemente no nos dan cómo estar ahí para nuestros pacientes, de qué es acompañar. Y creo que es ahí cuando los profesionales recurren a la frase de ya no tengo nada más para ofrecerte o ya no hay nada más que hacer. No, porque es que el instinto de supervivencia va en función a algo que ya no nos pasa. Es que cuando éramos nómadas todo nos atacaba y todo nos quería matar o todo nos quería comer. Entonces teníamos que buscar las herramientas para que o no nos matara o no nos comiera un animal más grande que nosotros. Cuando dejamos de ser nómadas y dejamos de ser cazadores y nos volvimos agricultores, ya el temor a las fieras, el temor a las bestias decayó y ya empezamos a tenerle miedo al otro. Entonces empezamos a crear murallas para que el otro no se nos entrara y nos invadiera. Entonces el instinto era que no nos quitara lo que habíamos atesorado y habíamos apoderado. Pero en la contemporaneidad, el instinto de supervivencia no actúa como tal por instinto, es el temor a morir por el cual nosotros hacemos eso. El instinto de supervivencia nos busca es salir de una condición que sea crítica y nos está conduciendo a la muerte y que sea de inmediato reacción. Lo otro es en función de tiempos largos, donde lo instintivo no funciona, funcionan los racionales. ¿Cómo me he intentado preparar para lo normal que es el envejecer, el enfermar y el morir? Y listo. ¿Y cómo psíquicamente estoy intentando encontrar las herramientas
para cuando llegue eso. Es que la gente le dice, pero ¿para qué va a pensar en la muerte si todavía no? Precisamente, porque si no lo pensas ahora, cuando te llegue ya no vas a tener miedo y ahí se vas a utilizar el instinto de supervivencia. Cuando tampoco te va a servir de nada porque estás en una condición donde ya vamos de caída en una loma enjabonada, o sea, no hay forma de pegarse de nada, vamos para abajo. Entonces, el instinto más que instinto es la necesidad racional de querer sobrevivir ante una temerosidad gigantesca, perdón, ante un temor gigantesco. A él, bueno, ¿y si me muero qué? Listo, eso lo resuelve cómo estás con tu realidad mortal. Bueno, y si yo no creo nada, antes si no crees nada, con más razón tienes que tenerlo resuelto hoy, porque el ateo no tiene nada después de que se muere, y el que no cree en absolutamente nada no le queda nada después de que se muere, entonces tiene que estar o intentar estar en paz día tras día por si hoy se muere, o si queda chilingueando, pues hombre, por lo menos que esté en paz porque está próximo para morirse del todo, y no queda nada más. El que tiene algún asidero de carácter metafísico, etéreo, espiritual, ponele el nombre que le pongas, tiene la gran ventaja que listo, se murió el cuerpo y que sigue. Ah, hay algo más. ¿Y eso qué? Ah, eso no muere. ¿Por qué? Porque eso es energía, es éter, es un aliento divino, es una partícula de luz, X o Y, que no muere. Entonces, si no, es confiar en eso. El problema es que, siendo nosotros culturalmente tan religiosos, tenemos una falta de confianza en lo que creemos que le tememos al morir. Porque si vos confiaras en lo que crees, y no lo voy a vincular a la religión, lo voy a vincular a la espiritualidad, y confías que dentro de Diana, así lo delgadita que vos sos, hay un ser luminoso grande que está ocupando ese espacio delgadito que vos ocupás, pues hombre, si se murió el cuerpo, ¿qué pasa? Diana no murió. Esa partícula de luz, esa partícula divina, esa partícula energética o etérea, seguirá existiendo. Y si es energía, pues menos que va a morir. Entonces, si confías en eso, no tenés por qué temerle al morir y no tenés que utilizar la racionalidad para hacer esto o aquello. Es utilizar la razón para decir, bueno, ¿qué me falta para confiar en eso? ¿Qué me falta para estar en paz con eso? Para poder prepararme cuando vaya a morir. Y ahí vamos entonces a lo de la pregunta de, bueno, y entre los profesionales esa típica frase tan de cajón pero tan absurda, no hay nada más que hacer, eso es completamente falso. Que no podamos curar la enfermedad no significa que no podamos tratar los síntomas asociados a la condición. Y en oncología y en la mayoría de sus especialidades es que no se va a curar, listo, pero hay tratamientos paliativos para la enfermedad antes de dedicarnos al tratamiento eminentemente paliativo o control sintomático o medidas de confort, sí. Entonces tenemos quimioterapia paliativa, radioterapia paliativa, cirugías paliativas, tenemos la diálisis al que no va a ser trasplantado, que es una terapia paliativa. El paciente con una falla cardíaca, hay un montón de medicamentos para intentar estabilizar la falla. El paciente con demencias, hay medicamentos para intentar enlentecer los procesos de la demencia. Y en última son tratamientos paliativos, porque ninguno es curativo. El paciente cardiópata con una arritmia se le pone marcapasos. ¿Y eso le va a quitar la arritmia? No, pero va a intentar ayudar a que ese corazón no haga una arritmia mortal. Por ende será un tratamiento paliativo. No está curándole la enfermedad, está temporalmente intentando resolverlo hasta que el corazón se enferme de otra cosa y por más marcapasos que haga, parará si el marcapaso siga mandándole la electricidad al corazón. Entonces, lo mismo sucede en todas las condiciones de enfermedad, que la gran mayoría, que son enfermedades no curables, los especialistas y subespecialistas lo que hacen es paliar. Pero ya no vamos al extremo, cuando el paciente dice, es que ya no quiero recibir de ustedes tratamientos desde la especialidad paliativos, y que lamentablemente el ego y la arrogancia de algunos especialistas o subespecialistas le dice, pero hombre, usted está renunciando a mi tratamiento, entonces chao, no tengo nada que ofrecerle. Y no hay nada más reconfortante y reconfortable que saber que un paciente está asumiendo su realidad mortal y está en capacidad de vivirla y está en capacidad de asumir en que se va a morir y lo que le está diciendo al otro es, lo entendí antes que usted, ahora lo estoy invitando para que usted lo entienda, me atienda. Y recuerde que es que el médico no es solamente el farmacéutico que prescribe medicamentos, ni el laboratorista que toma exámenes. El médico es un ser integral que une la ciencia con el arte y que eso le permite, cuando la ciencia no ayudará, el arte le permitirá acompañar, cuidar, contemplar, aconsejar, guiar,
El paciente que el oncólogo no le da quimioterapia tranquilamente puede seguirle haciendo seguimiento. Y vení, si querés te hacemos exámenes para ver cómo está tu enfermedad. Y si no, pues me contás y yo te resuelvo aquellas dudas que simplemente con resolvértelas te va a dar tranquilidad. Y si no tengo la capacidad de manejar síntomas, que en teoría todos los médicos deberíamos saber manejar síntomas, pues hombre, te remito para donde otro para que te manejen los síntomas. Pero tranquilo, seguí viniendo donde mí porque es que yo te voy a seguir dando una guía y un acompañamiento para que no te sintas desolado o aislado o botado o huérfano de la medicina, que es lo que sucede con muchos porque creen que es que simplemente tratar y que como ya no le está llegando el chorrito de lo que cuesta a un paciente en plata porque ya no se está dando tratamientos, entonces la medicina paliativa no le ofrece ganancia a los que son intervencionistas. Pero el grueso de la medicina, como mucha gente cree, no se lucra de los tratamientos médicos, no se lucra de tratar, de diagnosticar y de abordar pacientes con enfermedades de alto costo o pacientes con enfermedades complejas. Que las farmacéuticas sí, que los hospitales sí, que las aseguradoras también, eso es otro cuento. Pero a nosotros nos forman para encontrar, para tratar, para resolver, para mejorar, para alargar la vida y que nos falta el último capítulo de la vida que es la muerte. En la medida que nos formemos en eso, empezaremos a desistir de muchas necesidades que hemos creado y que el otro puede no llegar a tener y que puede no necesitar. ¿Qué es lo que uno procura desde la medicina para lograr un punto de equilibrio? Bueno, yo creo que me parece muy importante esto que estamos hablando porque creo que los pacientes tienen la percepción de que tienen que hacerse todo lo que los médicos sugieran, todo lo que los médicos digan que hay que hacer. Y creo que es importante recordarle a las personas que el derecho de la salud es eso, es un derecho que también implica esa decisión del paciente sobre su vida, sobre sus tratamientos y sobre su muerte y su proceso de muerte y cómo quiere morir, cuándo quiere morir. Em, yo quiero que hablemos ahora del otro extremo y creo que es como la situación que más comúnmente vemos en nuestra práctica clínica y es cuando recurrimos al encarnizamiento terapéutico para evadir la muerte. Y quiero que nos cuentes, Juan David, un poquito a mí y a las personas que nos escuchan hoy, qué es la distanasia, qué es ese encarnizamiento terapéutico y qué es lo que pasa en esta situación. A ver, lo que es la distanasia, que desde el punto de vista bioético es tan reprochable como sucede con la eutanasia, o como sucede con el abandono o el nihilismo terapéutico, que no deja hacer nada por no hacer, que son como puntos extremos pues de los manejos, es cuando nos encontramos con una condición de enfermedad que el profesional no está en capacidad de entender qué es justo parar, o que el paciente no está en capacidad de entender que ya le está llegando su momento. Y eso genera una presión sobre el médico y el médico, si no lo puede abordar, no lo puede tratar, no lo puede manejar desde lo psicoemocional y a la familia, se mete en un paseo que va a agregar un costo alto para el paciente, físico, psicoemocional, familiar, social, un costo alto para el médico y un costo alto para el sistema de salud. Y en última instancia, que no es el más importante, pero que puede ponerse en consideración, un costo económico que podría ser evitable. Entonces, el tema de, hay pacientes que tienen condiciones que por más que el paciente quiera, el médico es el que dice, no, es que no es prudente. El paciente que viene con un cáncer avanzado y que está sumamente débil, sumamente desnutrido, está postrado en cama, y que dice que yo me quiero tratar, venga, pero es que usted no está en condiciones de tratarse. El paciente que quiere hacer algún tipo de intervención y que desde el punto de vista médico no, pero no falta el que dice hagámosle, 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 pero es que hay esperanza, y es que donde hay vida hay esperanza, lo cual no es del todo cierto. Donde hay vida con calidad y vida con percepción de dignidad hay esperanza. Y el tema de encarnizamiento terapéutico, así, abuelo de pájaro, puede uno intentar definir hasta dónde avanza o no, haciendo tres preguntas, que si alguna de las respuestas es sí, avance, y si alguna de las respuestas es no, reevalúe. Y la primera es, lo que usted va a hacer va a curar la condición de base o la condición grande. Si la respuesta es no, segunda pregunta, lo que usted va a hacer va a mejorar la calidad de vida. Si la respuesta es no, calidad de vida, pilas, entendida
por la percepción del paciente, no es lo que para mí como profesional sea calidad de vida. Para el paciente calidad de vida puede ser hacer pipí solo, hacer popó solo, no tener que depender de un pañal, no tener que depender de una sonda, no tener que esperar que lo tengan que llevar, traer, cambiar, limpiar, arreglar, bañar, arreglar, limpiar, alimentar. Entonces, eso cumple con el concepto de la percepción suya de calidad de vida. Si la respuesta es no, listo. Y lo que le vamos a hacer le va a quitar el sufrimiento. Ah, pues es que sufrimiento es dolor. No, el dolor lo manejamos. Ah, sufrimiento es asfixia. No, la asfixia lo manejamos. Ah, ¿qué es sufrimiento? Sufrimiento es un constructo elaborado que interviene lo físico, lo psicoemocional y o lo espiritual, más el contexto familiar y todo eso. Y ahí sí, meta todo eso en el mismo paquete y diga, ¿está sufriendo? Ah, no, solamente tenía dolor, listo. El tratamiento le va a quitar el sufrimiento como tal, no. Entonces, estamos ante una condición que es fútil y por ende no se debería ni pensar tratar, ni proponer tratar, ni darle al paciente esa alternativa de tratamiento. Y es hablar con ellos y decirle, no es que meterte en una unidad de cointención no te va a agregar nada. Dializarte no te va a agregar calidad de vida. Hacerte X o Y procedimiento tampoco. Pero si el que está pensando en ofrecer el tratamiento no tiene la concepción de que eso no es correcto, de que eso no es adecuado y de que esa intervención, ese examen, ese procedimiento, ese tratamiento le va a agregar más malestar, más disconfort y lo único que está haciendo es demorar la muerte más que alargar la vida, el paciente será expuesto a las multiplicidades de alternativas y tratamientos médicos. Y hay pacientes que le dicen a uno, no, pero es que yo ya firmé el consentimiento o el disentimiento para no reanimar. Entonces uno le dice a la gente, oye, ¿y a usted reaniman cuándo? Ah, cuando se muere, exacto, y antes de que te mueras, ¿qué te han hecho? Ah, un montón de cosas, exacto, entonces no firmaste nada. Firmaste solo una cosa, cuando hagas un paro, por ende ya estás muerto. Pero antes de eso te harán un montón de procedimientos. Y de ahí la importancia de hacer documentos de voluntad anticipada, que en algún momento lo hablaremos. Que si una voluntad anticipada no queda lo suficientemente clara, para el médico, voluntad anticipada ambigua, prima el principio de mayor interés, el bienestar del paciente por encima de lo demás. Y si no hay claridad en la voluntad anticipada, velaré por el bienestar de ese ser humano partiendo del principio de derecho fundamental de la vida, oponiéndose al derecho fundamental de la dignidad. Bueno, yo creo que ya que lo mencionaste, no me gustaría como perder esta oportunidad para aclarar esto y hablar de la voluntad anticipada, también como uno de los recursos para prepararnos para la muerte en nuestro proceso de vida y en nuestro proceso de enfermedad también. Y quiero que de pronto nos expliques como en una forma práctica eso, dónde se hace, cómo se hace, con quién se hace. Si en estos momentos alguien que nos escucha dice, yo no tengo una voluntad anticipada, ¿cómo la puedo hacer? Expliquémosle un poco de ese proceso. Ante la voluntad anticipada en el territorio nacional es un documento legal que está respaldado por la resolución 2665-2018 y es el que le dice al paciente que si vos, Diana, Consejo de la Ciudadanía tal, llegando a perder tu capacidad de decisión o determinación o la conciencia y llegas a padecer alguna condición que para vos sea inaceptable, indignante, descrita esta condición como esto o aquello. No estoy de acuerdo en que se me haga ni esto, ni esto, ni esto, ni aquello. Y en caso de que haya duda o incertidumbre, acepto o delego en, porque uno deja un apoderado de la voluntad anticipada, para que con los profesionales tratantes den tiempos prudentes para evaluar si hay mejoría en función de lo que para vos es entendido como calidad de vida o vida digna. Si no se cumple, el apoderado tuyo está en todo el derecho de solicitar el retiro de todas las medidas o, si no se han impuesto o implantado, solicitar no se imponga ninguna medida que no es consecuente con la percepción tuya de vida digna y la forma de vida en función de tus principios que uno los deja descritos y relatados ahí. Entonces, las voluntades anticipadas, ¿para cuándo? Cuando yo perdí la cabeza, por algún motivo y me expongo a una condición que no sea potencialmente reversible. En el tema de coronavirus, ahora se ha visto una cosa muy particular porque la gente dice, incluso mi mamá me ha dicho en estos días, venga, si a mí me llega a dar un coronavirus, no me deje conectar un ventilador. Y dije, no, mijita, qué pena, pero es que la voluntad anticipada no aplica ahí, porque si es una condición potencialmente curable, irreversible, no se puede aplicar la voluntad anticipada porque estaríamos yendo en contra del principio fundamental de la vida y en contra de la lex artis. O sea, el deber ser del médico es salvar la vida si hay
esperanzas de poder salvarla, y si hay una condición que sea potencialmente curable o reversible, es la obligación, ni que al deber, es la obligación del profesional tratarlo. Ay, entonces el ventilador, te tocó, pero yo no quiero. Después vos demandás, pero desde el punto de vista ético, si estás con una previa estado de salud, de autonomía, de independencia y de bienestar, y te da una infección que sea potencialmente curable y tratable, ahí no hay tu tía, no es negociable, hay que tratarlo. Ah, pero es que si mi abuelito tiene una enfermedad pulmonar, una enfermedad cardíaca, además de eso tiene una demencia, además de eso está postrado en cama, ah, no, es que ese no hay ningún problema, es que ese ya tiene más para el lado allá que para el lado de acá. Ese, una infección adicional, lo que le haría es una puerta de salida natural rápida para permitirle descansar de lo que está pasando. En ese sí sería un insensato el que lo meta en un ventilador. Pero el otro sería un insensato el que piense que una voluntad anticipada aplicaría ahí. Por lo demás, todas las enfermedades crónicas irreversibles, no curables y con gran impacto en la calidad de vida y o enfermedades terminales, de la voluntad anticipada vos dejar de escrito que no querés que te hagan y que querés que te hagan. E incluso las voluntades anticipadas dan para asuntos varios, esos como los avisos parroquiales. Y yo quiero que a fulanito le den esto, y quiero que en el velorio tal cosa, y quiero que después dispongan de mis cenizas o me entierren. Hasta puede ponerse ahí. Por eso antes se llamaban testamentos vitales. Ya no se llama testamento vital porque es que un testamento vital obra cuando uno muere. Y la voluntad anticipada obra antes de que uno muera. Pero para que no les pongan las condiciones inaceptables. Pero la voluntad anticipada tiene varias vías. La primera es notaría, lo cual implica una escritura pública, o sea que se le dan a usted aproximadamente $30 en la escritura pública. No lo recomiendo. ¿Por qué? Porque los notarios no saben mucho de voluntad anticipada, generalmente cogen documentos generales que no son muy claros y que queda muy ambiguo y que en última se perdieron los 100.000 pesitos de la escritura pública. La segunda alternativa es un documento escrito ante dos testigos, que los dos testigos al final firmen como testigos, y un apoderado que queda como responsable. Generalmente los testigos y el apoderado no pueden ser familiares o personas que tengan un nexo con uno, que haya conflictos de interés. Generalmente los hijos, esposa y demás, pues porque si hay 2.000 millones de pesos en la cuenta de ahorro mía y el otro está más pelado y está en Quimbao, pues obviamente déjelo morir, porque es que esa plática viene para mí directamente. Entonces, por eso es que la voluntad anticipada es clara, que no puede haber conflictos de interés con la persona que va a quedar como testigo. Entonces, por eso la resolución lo dice claramente. Si no se hace por escrito, entonces hay una versión parecida y es en audio, donde vos decís quién sos, lees lo que querés en tu voluntad anticipada y al final salen los dos gatos que van a ser los testigos tuyos diciendo yo soy fulano de tal, yo soy perano de tal y soy el testigo para la voluntad anticipada de Ana. O en video, que es la cuarta alternativa, donde vos haces un video, le decís lo que querés o no querés, cómo lo querés o cómo no lo querés, y al final pues salen los dos gatos apareciendo en el video diciendo que son los testigos tuyos en el proceso de voluntad anticipada, y eso o se puede guardar en un depositorio de notaría o simplemente lo subís a una nube y lo comportás a Raimundo y todo el mundo para que todo el mundo sepa lo que dijiste y no te expongan, porque es que uno ve el paciente y es una cosa muy charra, que el paciente que tiene el tatuaje en el pecho que dice no reanimar, y el paciente llega a urgencias y llega inconsciente y llega sin familia. Entonces dice, pero es que tiene un tatuaje. Y uno dice, venga, y si el tatuaje se le hizo hace 40 años y el tatuaje no se borra y no tenía la platica para hacerse el procedimiento dermatológico para borrar el tatuaje, ¿cómo sabemos que eso está activo en este momento? Y no hay un documento que diga el tatuaje hace parte de las voluntades anticipadas. No, ya si llega la familia y dice, es que él dijo esto y esto y esto, aquello, no importa siquiera el tatuaje, ya la familia lo está manifestando. Eso se llama consentimiento sustituto o juicio sustituto, en ausencia de voluntad anticipada y en ausencia de conciencia. El que lo conoce dice que quiere, que no quiere, que sea en función de la dignidad de que está en esa cama. Y no necesita tatuaje. Pero uno ve mucho el videito que ponen y que tenía tatuaje, o la imagen en la revista es que estaba con tatuaje y lo reanimaron. Ah, sí, pero es que un tatuaje no dice nada. Eso no es un documento legal. La piel, hasta donde sabemos, no es un documento jurídico. Usted no tiene validez. Y los consentimientos es lo que tú haces para consentir que te hagan algo. Pero el consentimiento tiene un agravante, y es que nosotros cometemos muchos delitos o muchos pecados con consentimiento. Un consentimiento es informado cuando le informaste al paciente lo que se le va a hacer en los términos que el paciente está en capacidad de entender y comprender.
y que le preguntes al paciente, que el paciente te haga una retroalimentación de lo que te entendió, para que vos digas, entendió. Si el paciente lo entendió, ahora sí, consiéntame y fírmeme lo que entendió. Si no, no es un consentimiento, es un asentimiento y los asentimientos no tienen peso jurídico. Entonces, si uno hace eso y el paciente no entendió y lo consintió, se embala el médico, se mete las patas o hizo algo que no era correcto y el otro no lo entendió. Bueno, Juan, yo creo que ya hemos hablado demasiadas cosas, pero se nos queda una por fuera y es la eutanasia. Yo quiero que antes de terminar nuestro conversatorio sobre la muerte, hablemos un poco de la eutanasia en nuestro país y le contes a las personas que nos escuchan qué es la eutanasia y cómo pueden acceder a la eutanasia como una opción de muerte digna ante una enfermedad terminal. No, y después si quieres lo ampliamos. A ver, entonces, incluso en la voluntad anticipada se puede dejar si tú quieres eutanasia. Incluso en el documento de voluntad anticipada. Entonces, la eutanasia ¿qué es? O lo que llaman aquí, pues, muerte digna, que tampoco es del todo cierto, porque estamos minimizando el tema de muerte digna y asociándolo a la eutanasia, lo cual no es del todo cierto. Eutanasia significa buena muerte, pero no significa que sea ni muerte digna ni la única muerte digna, y depende de la interpretación de cada quien. Porque hay muchas formas de muerte digna. Hay quien quiere morir sufriendo y para él es digna esa forma de morir. Hay quien quiere morir despierto y para él es digna esa forma de morir. Hay quien quiere morir inconsciente y también lo es. O quiere morir súbitamente o lentamente por el proceso de enfermedad. Y es completamente aceptable y es completamente digno para ese otro. El tema de la eutanasia es que por medios médicos nosotros vamos a quitarle la vida a una persona que nos dé la autorización para quitarle la vida. Y que en Colombia, así como en Bélgica y en Holanda, es legal. En Colombia es legal desde el 2015. Y sin importar si somos o no somos objetores en conciencia para eutanasia, si el paciente lo pide, el paciente tiene derecho. Y ninguna institución por resolución ministerial se puede negar a la eutanasia. Que un profesional se pueda negar, sí, y nadie puede obligar al profesional médico a negarse, a hacerla. Porque si dentro de sus principios y su formación no está de acuerdo con la eutanasia, tiene derecho a ser un objetor y a hacerse a un lado. Pero tampoco puede disuadir al paciente de no hacérsela si el paciente está completamente seguro, entiende cómo funciona la eutanasia y entiende cómo quiere llegar a eso. Desde la manera que no los podemos inducir a eutanasia, no los podemos disuadir de la eutanasia. Estamos en el deber de informarles, estemos o no estemos de acuerdo. Y ya que el paciente tome la decisión, si hace lo que la resolución les explica para poder llegar a una eutanasia. Uno, es un acto médico. Muchos médicos están encargándose de quitarle la vida a los pacientes que les piden que les quiten la vida por la resolución de muerte digna y el protocolo de eutanasia en Colombia. Dos, que el paciente tenga una enfermedad terminal, en el caso de cáncer, que por criterio del especialista tenga un pronóstico de vida inferior a 6 meses. Y en el caso de enfermedades no cáncer, enfermedad cardíaca, pulmonar, renal, de hígado o neurológica, depende de la enfermedad, se habla o de 1 año de sobrevida o hasta 2 años de sobrevida, que esté determinado por el médico especialista tratante o un médico especialista que sea experto en el tema. Ya con eso el paciente lo que hace es solicita a su médico tratante, su médico de cabecera o a su aseguradora que quiera acceder a la eutanasia, y para eso debe tener plena autonomía y conocimiento de lo que tiene y lo que le está pasando. Pero además de tener autonomía, debe solicitarlo de manera voluntaria, no puede ser coaccionado. Es el paciente quien, sufriendo su enfermedad, quien manifestando que no quiere exponerse a un proceso de enfermedad más largo y que el Ministerio de Salud le permite acceder a ese recurso, lo solicita voluntariamente, se demuestra que es autónomo, con plena autonomía firma una carta, manda la solicitud y ya se inicia el trámite de muerte digna como está legislado en Colombia, que es legal desde el 2015, y para los niños, niñas y adolescentes desde el 2018. Bueno, ¿y eso cuánto se demora en nuestro país, ese proceso de eutanasia desde el momento en que se decide, listo, ya yo quiero hacerme la eutanasia y cumplo todos los requisitos y se lo pido a mi médico? ¿Cuánto se demora todo ese proceso hasta que el paciente realmente se le hace? En teoría se debe demorar 10 días entre la solicitud del comité y que al paciente se le reconfirme si está de acuerdo en que quiere la eutanasia. Y de ahí en adelante tienen
15 días para ubicar la institución donde se le aplique la eutanasia. O que haya una institución que llamamos nosotros extramural, o sea, domiciliaria, que vaya al domicilio del paciente y le aplique la eutanasia. Lo que ha dicho el ministerio es que la idea es que si el paciente está sufriendo, eso no se alargue tanto. Y están procurando acortarlo. ¿En qué va? Yo creo que eso seguirá dando vueltas, pero lo que sí es claro es que es legal y ya no es solo despenalizada. La eutanasia está legalizada en Colombia. Es más, si alguien hace una eutanasia al margen de la jurisprudencia y al margen de la normatividad, no incurriría en una eutanasia, estaría incurriendo en un homicidio. Por eso es que el ministerio dio unas pautas muy claras. Vea, la eutanasia funciona así, así y así. Si usted cumple eso, es eutanasia. Si no cumple eso, así sea, dentro de lo práctico, lo mismo equivalente a una eutanasia, si se sale de ahí, no es una eutanasia, es un homicidio. Bueno, Juan, y yo creo que con eso ya terminamos nuestro conversatorio de la muerte y creo que es un tema demasiado amplio para solamente conversarlo en 40 minutos, entonces por acá te espero nuevamente para que sigamos conversando de todo un poquito y abramos espacios para que la gente aprenda más sobre la muerte, aprenda cómo hablar sobre la muerte, aprenda a afrontar la muerte y bueno, nada, cuestionarnos, como tú dices, sobre nuestra propia mortalidad, a ver si aprendemos un poquito más a disfrutar la vida. Entonces, la verdad, te agradezco demasiado haber sacado este espacio. Por acá siempre serás bienvenido. Hágale, para los que sea. Con mucho gusto. Esperemos la próxima.